Número oculto... ¿Sí? No, tío. No. Espera. Estamos en el año 2021, ¿no? Sí. No, yo creo que no estoy desubicado, vamos. Sí, del planeta Tierra. Sí. Vale, pero escúchame, el Kapangi 1995, segunda edición, buen libro. Pero creo que si nos ubicamos en el año 2021, tenemos que atender a las últimas evidencias. Vale. Nada, tío. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasa, equipo? Bienvenidos un día más al canal de Batman Science. Hoy vamos a hablar sobre los ejercicios peligrosos y aquellos ejercicios que no hay que hacer nunca porque te vas a lesionar. Así que no te pierdas este vídeo porque tiene mucha chicha. Quiero que este vídeo sea respetuoso, sobre todo porque, bueno, desde que subí en Instagram una foto de Loles haciendo el buenos días o un vídeo, me hablaron sobre a ver si este ejercicio era lesivo. Incluso después he recibido mensajes diciendo que el peso muerto, que la sentadilla, que a ver si son ejercicios lesivos porque lo han escuchado por ahí. Y bueno, se me hizo un vídeo al respecto, pero no me quiero meter en eso. Simplemente hago este vídeo para mostrar argumentos de por qué de por sí no son ejercicios lesivos y que tenemos que atender a muchas otras cosas. Así que voy a dividir este vídeo en varias partes. La primera de todas se va a referir a los trabajos actuales, a la evidencia actual que respalden mis argumentos. En la siguiente parte voy a hablar de casos prácticos, por si con la evidencia que traigo no os convenzo. Y luego, por último, si todo esto tampoco os convence, voy a hablaros de la opinión de expertos de la materia. Así que creo que con estas tres partes este vídeo tiene algo de fuerza y sobre todo me voy a centrar en esto y no voy a descalificar a absolutamente nadie, como en algún momento me he sentido descalificado yo. Entonces, bueno, vamos a empezar por partes y vamos a ir a la primera. Lo primero de todo, es muy aventurado hablar de lesiones, de decir esto te va a producir una lesión, esto no y esto sí, teniendo en cuenta un único factor, que es el ejercicio y la mecánica. Claro que la mecánica es algo importante a tener en cuenta, pero no es lo único. De hecho, tenemos que pensar que nuestro cuerpo está diseñado para moverse, ese punto número uno, y que nuestra espalda no es frágil. Y nosotros tampoco somos frágiles como seres humanos. Entonces, empezar a hablar de que esto es frágil, hay que tener mucho cuidado con esto o con esto otro, al final estamos creando a personas frágiles cuando no lo somos. Aparte de esto, es importante comentar que nuestro cuerpo y nuestros diferentes tejidos tienen capacidad de adaptación. Ya en el año 2002 se publicó un estudio bastante interesante, que os lo dejo por aquí, en el que se hablaba de un concepto, y es la teoría del estrés físico. Este concepto lo que dice es que nosotros tenemos un umbral mínimo de estrés, que si nosotros superamos este umbral mínimo va a haber ciertas adaptaciones, pero también tenemos un umbral máximo. Y si nos pasamos de este umbral máximo, al final puede haber un riesgo de lesión. Lo que quiere decir que, del mismo modo que cuando nosotros entrenamos para que el tejido muscular se adapte, porque es lo que hacemos, imponemos un estrés a nuestro tejido muscular y este se adapta con una hipertrofia, haciéndose más grande y más fuerte. Y lo mismo pasa con el resto de tejidos del cuerpo. De hecho, si nosotros sometemos a los diferentes tejidos a cierta carga a lo largo del tiempo, va a haber una adaptación y este techo máximo será cada vez mayor. Vamos a poder tolerar bastante más carga en estos tejidos. Y ahora diréis, vale, pero los discos intervertebrales son bastante frágiles. Hay estudios, como por ejemplo esta otra revisión que os dejo por aquí, que es bastante interesante, que nos muestra cómo los discos intervertebrales en personas deportistas hay ciertas adaptaciones y estas adaptaciones se dan gracias a las cargas. Lo que quiere decir que absolutamente todos nuestros tejidos del cuerpo se van adaptando a la carga de entrenamiento que imponemos. Entonces, aquí el problema principal es la carga de entrenamiento. Y cuando hablo de carga de entrenamiento no me refiero a los kilos en la barra y ya está. Me refiero al volumen, a la intensidad, cuán cerca o lejos del fallo estamos, a la selección de ejercicios, al tiempo que sometemos a los diferentes tejidos a esta carga de entrenamiento. Esto es un punto importante. De hecho, como hemos visto, si nos pasamos de la capacidad de nuestros tejidos de tolerar la carga, el riesgo de lesión puede llegar a aumentar.
Aún así, este no es el único factor, hablaremos de más. De hecho, hay trabajos como los del equipo de investigación de Tim Gabbett que describían un concepto que era el ratio de carga crónica y aguda, donde venía a decir lo siguiente, y es que a lo largo de un tiempo, si nosotros estamos metiendo cierta carga de entrenamiento, podemos sacar una media de las diferentes sesiones, y si de repente en las siguientes sesiones la carga que metemos, que sería la carga aguda, es mucho más alta de esta carga crónica, el riesgo de lesión podía aumentar. Esto nos lleva a un punto, y es que la sobrecarga progresiva, tanto que hablamos de la sobrecarga progresiva, es un concepto muy importante a tener en cuenta, ya no solo en el tejido muscular para que haya hipertrofia, sino en el resto de tejidos, porque los tejidos, nosotros les sometemos a una carga, tienen un tiempo de recuperación y luego tienen una adaptación, y tenemos que esperar a que se vayan adaptando a la carga que imponemos para después ir aumentando estas cargas. Entonces, la sobrecarga progresiva es uno de los conceptos más importantes de cara a las ganancias de masa muscular, pero también de cara a la prevención de lesiones. Por otro lado, tradicionalmente, las lesiones siempre se han abordado desde un plano unidireccional y achacando a un factor, como puede ser el factor mecánico. De hecho, si cogemos manuales antiguos, como por ejemplo el que mencionaba antes, el Kapanji, que es un muy buen manual, un muy buen libro, pero que ya es algo antiguo, habla de los factores mecánicos como causantes o posibles causantes de dolor, de daño en los diferentes tejidos, que luego veremos también esta diferencia, y más concretamente cuando hablamos de la columna. Y con el paso del tiempo, estamos hablando de 20, 25 años después, en estos últimos 20 años, se han ido publicando estudios donde se ve que el tema de lesión no es solo cosa de un factor, ni de factores mecánicos, ni únicamente de factores relacionados con la carga. Hay muchos otros factores a tener en cuenta. Y nosotros no podemos hacer una predicción de la lesión que vamos a tener atendiendo solo a un punto. De hecho, hace muy poco mi compañero Antonio Piepoli subió una infografía de un estudio bastante reciente. Gracias a esta infografía llegué a este estudio, lo estuve leyendo, y aquí podemos ver cómo el tema de lesión es algo multifactorial y no solo nos podemos basar en un test inicial de una persona y ya está. De hecho, tenemos factores como la carga de entrenamiento, la fuerza, las capacidades de afrontamiento de la tarea, la autoeficacia, el miedo, las estrategias de movimiento. Aquí dentro podemos meter el estrés, el sueño, lo que estamos comiendo, calorías ingeridas y un montón de cosas más. Lo que quiere decir que esto es algo totalmente multifactorial. Y tenemos que atender, como entrenadores o profesionales del ejercicio, tenemos que atender a muchos de estos factores para ver si el atleta se encuentra en una meseta segura o que pueda haber algún riesgo. Y es importante identificar estos factores. Y no solo uno, sino todos los demás. Además, se suelen escuchar afirmaciones como: si tú haces este ejercicio, te vas a herniar. Esto es un problema muy grave, y ahora hablaremos de ello. Pero no solo esto, sino también se suele decir: si tú tienes una hernia, no puedes hacer un peso muerto. Vale. ¿Qué pasa si te digo ahora mismo que si cogemos a los que estáis viendo este vídeo, las personas que estáis viendo este vídeo, si os digo yo ahora que si os hace una prueba de imagen y sois asintomáticos, no os duele nada la espalda, pero si hacemos una prueba de imagen, estoy seguro que un porcentaje muy alto tendrá signos degenerativos en la columna, alguna protusión, alguna hernia discal y no os duele absolutamente nada? Tenemos que generar esta sensación de peligro, esta sensación de riesgo y decir: no hagas más este ejercicio porque te vas a romper. De hecho, os traigo otro trabajo. Como he hablado de Antonio Piepoli, le pedí permiso para subir esta infografía en la que recogió varios estudios donde se tenía una muestra de población bastante grande y estos sujetos eran asintomáticos, y después de hacer pruebas de imagen se veía que tenían estos problemas, como por ejemplo en la espalda. En la espalda baja se vio que el 80% de los sujetos tenían signos de degeneración discal. Y un 36% de los sujetos se veía en la prueba de imagen que tenían una protusión. De hecho, si tú vas ahora al médico y en una prueba de imagen se ve que tienes una protusión, es todo muy alarmista, cuando en realidad no tendría por qué serlo. De hecho, con todos estos trabajos que se han ido publicando, las conclusiones que sacan los investigadores y las personas que trabajan en el ámbito clínico a diario es que seguramente muchas de estas patologías o problemas son signos degenerativos normales que con el paso del tiempo va sucediendo. Y de hecho, hay muchos deportistas que si les hacen ciertas pruebas de imagen se van a ver cosas anormales y no pasa absolutamente nada. Son
asintomáticos, se han adaptado y pueden hacer una vida normal. De hecho, es que si nos hacen un screening y pruebas de todo tipo, siempre se va a encontrar algo. Nuestro cuerpo envejece del mismo modo que nosotros en la piel nos salen arrugas. Este tipo de cosas van a suceder con el paso del tiempo y tenemos que asumirlo, no pasa absolutamente nada. Esto nos lleva a otro punto que está relacionado con el daño y el dolor. Hemos visto que puede haber un tejido dañado o que puede haber alguna anomalía sin ningún síntoma, pero al revés también pasa y mucho más a menudo. Y es que nosotros podemos tener dolor sin que haya daño en el tejido. En el pasado pudo haber cierto daño en el tejido, se ha recuperado, pero nosotros seguimos sintiendo dolor. De hecho, tenemos este estudio también que es bastante interesante, os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo, que me lo pasó mi compañero Mamelán Fontes, en el que se ve que el dolor depende de un sistema muy complejo. O sea, no podemos ser simplistas y decir que si te duele la espalda es porque tienes algo en la espalda y tienes que dejar de hacerlo. De hecho, hay un input de información que se va desde la parte periférica a la parte central, hay un procesamiento de toda esta información y luego hay un output, como podemos ver en esta imagen. El problema muchas veces viene en el procesamiento de esta información, porque dentro de este procesamiento están las creencias, la imagen corporal, la cultura. Todo esto va a hacer que procesemos una información, que haya un output y que esto sea un círculo vicioso que se esté retroalimentando constantemente y este dolor se cronifique y no desaparezca y sea muy complicado curarlo. De hecho, tenéis páginas muy buenas como las de Explain Pain que te hablan, grandes profesionales, sobre cómo tenemos que entender el dolor. Y cuando entendamos que el dolor no siempre significa que hay un daño en el tejido, seremos conscientes de esto y entonces será mucho más fácil quitarnos y despreocuparnos de este dolor y que se vaya pasando, porque al final esto es una cuestión de educación, es una cuestión de educación en la que están trabajando muchísimos fisioterapeutas dando resultados excelentes. Y esto nos lleva a otro punto, que es el efecto placebo y el efecto nocebo. Imagino que todos conoceremos lo que es el efecto placebo. Si yo te doy una pastilla, que en realidad esta pastilla no hace nada, pero yo lo que te digo es que con esta pastilla vas a dormir mejor, vas a descansar increíble, el rendimiento va a crecer de la leche y además vas a ganar masa muscular. Y con ello te explico los mecanismos de por qué tú te vas a tomar esta pastilla y seguramente suceda esto. Por el contrario, el efecto nocebo es justamente que yo te dé una pastilla, que en realidad esta pastilla hace lo mismo que la otra, nada, y te diga, vas a descansar peor, vas a ir a entrenar y el rendimiento va a caer, y además vas a perder masa muscular. Y si lo comparamos con esa misma persona sin tomar esa pastilla, seguramente los resultados sean peores. Y es porque yo le he estado explicando encima los mecanismos de por qué a nivel hormonal y todo va a empeorar y termina empeorando. De hecho, tenemos varios trabajos, entre ellos he traído uno, que es un consenso de expertos publicado en una revista científica, que es el que veis a continuación, en el que ven cómo tanto el efecto placebo y el efecto nocebo son súper importantes y tenemos que tenerlos en cuenta. De hecho, directamente os voy a coger un párrafo y os lo voy a dejar por aquí. Lo que dice esta frase es que básicamente, con lo que se ha visto en los resultados de varios estudios, es que el efecto nocebo empeora el tratamiento y que incluso puede llegar a ser responsable de ciertos efectos secundarios del propio tratamiento o lo que sea que le has puesto a un paciente, a un cliente o cualquier cosa. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el lenguaje, la comunicación y lo que nosotros hacemos creer a la gente es súper importante. Del mismo modo que hay un efecto placebo, hay un efecto nocebo. Si no me queréis a mí, podéis buscarlo en las bases de datos porque cada vez hay más estudios publicados. Y el efecto nocebo, sobre todo en el ámbito de la fisioterapia, se está empezando a manejar y se está intentando eliminar a toda costa. El hecho de decir que si haces algo, por ejemplo, si yo te digo que con este ejercicio te vas a lesionar y te digo, te vas a lesionar porque a nivel mecánico esto produce esto, tal, no sé qué, no sé igual, tienes más papeletas de lesionarte cuando hagas este ejercicio, porque te estoy metiendo miedo. Y lo último que tenemos que hacer es meter miedo a la gente, y menos con el movimiento, porque esto genera kinesofobia. Y yo he conocido a personas que tienen miedo al movimiento y que están haciendo cosas y dicen, es que ya me duele, es que me voy a lesionar, y se lesionan, se termina lesionando. Entonces, el efecto nocebo es algo muy perjudicial. Y mucha gente lo que está consiguiendo es que la gente le tenga miedo a estos ejercicios. Buenos días, al peso muerto, a las bisagras de cadera, a la sentadilla, cuando no tendrían que tenerle miedo. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ver a la persona, evaluar todos estos factores,
si puedes realizar este ejercicio, si ahora igual no es buen momento, o realizamos primero una progresión, tenemos que individualizar absolutamente todo, la selección de ejercicios, las cargas, pero lo que no podemos hacer es mandar un mensaje diciendo que con estos ejercicios te vas a lesionar. No podemos mandar este mensaje, porque entonces estamos consiguiendo que la gente tenga miedo y que sea más propensa a lesionarse, y esto no tiene ningún sentido. De hecho, hablando de lesiones, el día 19 de enero se publicó un estudio, lo he intentado conseguir por todos los medios, todavía no está el full paper, está el abstract, es este estudio que dejo en continuación, y habla sobre la seguridad del powerlifting. Es una revisión basada en 11 estudios, con un total de 763 levantadores, en el que se ve que la incidencia de lesión en el powerlifting es baja. Estamos hablando entre un caso y 4,4 casos cada 1000 horas de entrenamiento. Es baja la incidencia si lo comparamos con muchas otras modalidades deportivas, como por ejemplo el fútbol. ¿Y qué vamos a decir? Que el fútbol es malo, que el fútbol te va a lesionar, que no juegues al fútbol. Están todos los niños jugando al fútbol. Por supuesto que pueden jugar al fútbol. ¿Por qué vamos a decir que es malo? Es un estudio donde se ve la incidencia de lesiones. No es yo es que he visto a mucha gente que se ha lesionado. Tantos participantes, incidencia de lesiones, aquí lo tenemos. Y estamos hablando de una modalidad deportiva donde se hace peso muerto pesado, es el powerlifting, sentadilla pesada, press banca pesado, donde hay lesiones de hombro, espalda, rodilla, y la incidencia de lesión es baja. Como profesionales tenemos que intentar reducir el riesgo de lesión controlando todas las variables de entrenamiento que podamos. En el powerlifting se hacen buenos días y se hacen muchos otros ejercicios. No podemos decir que son ejercicios lesivos. De hecho, ya vemos aquí que la incidencia es baja. Ahora me diréis, Eneko, muy bonito todo esto que nos estás contando, pero ¿qué es lo que pasa en la espalda a nivel mecánico? Porque nos han dicho que el buenos días es el peor ejercicio que hay porque se generan unas fuerzas de cizalla y de compresión en la espalda, en la columna, que no lo pueden soportar y te vas a lesionar sí o sí. Bueno, pues para eso tenemos que tener datos. Yo lo que he hecho ha sido hacer una búsqueda y he encontrado un estudio en halterófilos donde se midieron fuerzas de compresión y cizalla en L5-S1, erectores espinales, y se hizo una comparación entre varios ejercicios. Entonces, dentro de estos ejercicios tenemos el peso muerto rumano, RDL, tenéis el GM, que es el buenos días, el BOR, que es el remo con barra, tenemos el clean, tenemos el jerk, que son ejercicios de halterofilia, y se hace una comparación. Y si veis todos estos datos, os daréis cuenta que en el buenos días no es el ejercicio que ni que mayores picos de fuerza compresiva, ni de cizalla, ni los erectores espinales que se generan. De hecho, es uno de los ejercicios donde menos fuerzas de este tipo se están generando. Pero de todos modos, tampoco vamos a decir que un ejercicio olímpico sea más lesivo que el buenos días porque estas fuerzas son mayores, ¿no? Ni tampoco vamos a decir que el peso muerto rumano, como generan unas mayores fuerzas compresivas en la L5-S1, que este otro ejercicio sea mucho peor. Como os digo, estos son valores absolutos y tenemos que ver que estos deportistas se hayan adaptado a estas fuerzas que se están generando. Y de hecho, esta adaptación se va a ir dando con el paso del tiempo según hagamos esta sobrecarga progresiva de la que hablábamos anteriormente. Aún así, todo esto que se mide son factores mecánicos indirectos, lo que quiere decir que no nos podemos alarmar por estos factores mecánicos indirectos y que se van a generar fuerzas de compresión y de cizalla, por supuesto, porque estamos haciendo ejercicios con cargas, pero esto no nos tiene que dar miedo, ni esto nos va a lesionar, porque si no, nosotros analizamos las fuerzas que se generan en otros tejidos cuando hacemos un curl de bíceps, o cuando hacemos un press de banca, o cuando hacemos un ejercicio por encima de la cabeza, y nos podríamos también echar las manos a la cabeza. Y entonces no podríamos hacer ningún ejercicio a intensidades altas. Y si no podemos hacerlo, ¿qué? Nos quedamos en casa, nos dedicamos a correr. Pues no, correr no, porque las rodillas, como corras, flipas. Es que no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Si tenemos a una persona, siempre, factor individual. Si tenemos a una persona que ha tenido una lesión grave de cualquier tipo, lo que sea, tenemos que evaluar a esta persona. Tenemos que ver que seguramente para esta persona no es interesante meter este ejercicio en este momento. Y tampoco le vamos a decir a esa persona que no lo va a hacer nunca. No podemos decirle a una persona que no va a hacerlo nunca ni que pueda hacerlo nunca. Así que bueno, simplemente para que veáis los datos lo que sugieren y cuál es la conclusión que podemos sacar. Ahora bien, variantes de peso muerto son las bisagras de cadera. Un buenos días, una bisagra de cadera. No son buenos ejercicios para trabajar los isquios, para eso hacemos flexiones de rodillas o cualquier cosa. Tenemos que ver que los isquiosurales, quitando la cabeza corta del bíceps femoral, son músculos biarticulares, lo que quiere decir que actúan en la extensión de cadera y en la flexión de rodilla.
De hecho, tenemos trabajos que sugieren que habrá ciertas regiones que se activen más con extensión de cadera y hay ciertas regiones que se activan más con flexión de rodilla. Del mismo modo, los isquiosurales son 4 cabezas, ¿no? Semitendinoso, semimembranoso, cabeza larga del bíceps femoral y cabeza corta del bíceps femoral. Entonces, lo tenemos que trabajar en una gran variedad. Además de esto, los ejercicios de bisagra de cadera fortalecen muchísimo la espalda baja y generan una hipertrofia de los erectores espinales que es totalmente necesaria para los deportes de estética, para culturistas y ya no solo eso. Para el día a día, tener una musculatura fuerte en la espalda nos va a ayudar para muchísimas otras cosas. Y estos ejercicios son muy buenos ejercicios para ello. Lo que pasa es que tenemos que hacerlos con control, con una buena técnica, haciendo una sobrecarga progresiva y para ello tenemos que confiar en profesionales, verdaderos profesionales que nos ayuden con todo esto y no coger y a la primera de cambio ponerme a hacer un ejercicio y ya está. Hombre, porque lógicamente yo ahora de repente cojo no sé cuántos kilos que no he levantado en mi vida, pues me puedo lesionar porque mis tejidos no están adaptados a estas cargas de entrenamiento. Así que parece que estoy redundando todo el rato, pero es que es en lo que nos tenemos que fijar. De hecho, hay un trabajo publicado por Andrew Vygotsky y colaboradores, que es el que os dejo a continuación, donde se hace un análisis electromiográfico del buenos días y varios análisis más, y os voy a dejar cuáles son algunas de las conclusiones de los autores, por si a mí no me creéis, y os la dejo por aquí escritas. De hecho, esta frase lo que dice es que debido a la naturaleza del propio ejercicio del buenos días, puede ser un muy buen ejercicio para la prevención de lesiones de los isquiosurales. Eso, punto número 1, para la prevención de lesiones de isquios que en muchos deportes se dan, como puede ser el fútbol, como pueden ser los velocistas, como pueden ser otros tantos deportistas y, bueno, los mismos culturistas y powerlifters. Entonces, el buenos días podría ser un buen ejercicio para la prevención de estas lesiones, pero todo no queda aquí. De hecho, los autores también sugieren lo siguiente. Debido a la actividad electromiográfica de algunos grupos musculares, parece ser que el buenos días es un buen ejercicio para fortalecer la zona de la espalda baja. O sea, lejos de ser un ejercicio lesivo, puede ser un ejercicio que nos pueda ayudar a fortalecer la espalda baja. Lo que decíamos, umbral mínimo, umbral máximo. Si nos situamos dentro de estos dos umbrales, vamos a ir mejorando. Si estamos por debajo, no va a tener un efecto positivo ni tampoco un efecto negativo. Y si estamos por encima, el efecto negativo puede ser alto. Entonces, el manejo de todo esto es importante. Realizar una correcta técnica del ejercicio, un buen aprendizaje, una muy buena educación y después con todo esto veremos las mejoras. De hecho, esto no queda aquí. Hay una revisión bastante reciente también sobre ejercicios de bisagra de cadera, que os la dejo por aquí, en la que los propios autores también sugieren que el buenos días puede ser un buen sustituto de variantes de peso muerto. En el buenos días la carga la tenemos en nuestra espalda, en el peso muerto la carga la tenemos en nuestras manos, que puede ser un buen sustituto para enfatizar el trabajo del semitendinoso por encima del bíceps femoral, por ejemplo, según como comentan los autores. Por otro lado, el hecho de disponer la carga justo en la zona de los trapecios hace que le quitemos trabajo a los trapecios, cosa que con un peso muerto convencional o variante se va a llevar bastante trabajo, y enfaticemos el trabajo en la zona de la espalda baja y los extensores de cadera. Lo que quiere decir que dependiendo de tus objetivos, el buenos días puede ser otro buen ejercicio. Además, es un buen ejercicio para fortalecer toda esa zona y en modalidades deportivas como puede ser el powerlifting y en el culturismo nos puede dar grandes beneficios. Y así podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero os voy a rayar la cabeza y ya estáis hartos de mí, de que si estudios, papers, entonces tú no tienes práctica. Bueno, os voy a mostrar dos casos prácticos. Por un lado, el de un cliente que seguramente le conozcáis o suene, Aitor Ocio, exjugador de fútbol, que tuvo una hernia cervical bastante complicada y aparte de una hernia cervical, dado a que se ha dedicado durante muchísimo tiempo al deporte profesional, de forma profesional, tiene varias operaciones, varios problemas a nivel de articulaciones como hombros, caderas, espalda baja. Bueno, con Aitor Ocio metemos ejercicios de bisagras de cadera. Es más, con Aitor conseguimos que hubiera una reabsorción de esta hernia que tuvo. Entonces, estamos hablando de que he podido trabajar y que sigo trabajando con personas que han sido deportistas profesionales y que no son chavales, que estamos hablando de personas que pueden llegar a tener más de 30 y pico, 40 años y que llevan un recorrido profesional y un tute muy grande. Y de hecho, desde que metemos ejercicios como son sentadillas, como variantes de peso muerto, estamos mejorando en todos los aspectos. Aquí hemos tenido una correcta carga de entrenamiento y la mejora ha sido increíble. Os voy a poner otro caso, que es el caso de mi novia, de Loles. Y es que cuando empezamos a entrenar tenía muchísimos dolores de espalda, de caderas que estaban cronificados a lo largo del tiempo.
acudimos a varios profesionales y de hecho, cuando acudimos a estos profesionales, sobre todo, se incidió muchísimo en el tema de las creencias y en el miedo a realizar ciertos ejercicios. De hecho, estuvimos con el grupo de trabajo de Qualys Training Lab, estuvimos con Dani, un fisioterapeuta de aquí de Valencia, donde se estuvo valorando, se estuvo evaluando, se llevaron programas de entrenamiento y de hecho, con mi apoyo también, fuimos introduciendo ciertos ejercicios y Loles no podía hacer un peso muerto porque le dolía muchísimo la espalda. Y yo le dije, Loles, no te preocupes, que podrás hacer un peso muerto, ya lo verás. Y de hecho ella dijo, joder, algún día me gustaría mover 100 kilos en peso muerto, como anécdota, porque ¿sabéis qué? No podía mover ni 40 kilos de peso muerto. Entonces diréis, joder, no podía moverlo porque le dolía todo, no estaba cómoda. Con el paso del tiempo, con mucho trabajo y con paciencia, ahora mismo Loles está haciendo ejercicios como el peso muerto, cerca de estos 100 kilos que se propuso, otros tantos ejercicios, entre ellos el buenos días, con una espalda muchísimo más fuerte de la que tenía, con menos dolores y con una calidad de vida mucho mayor. Entonces, estos son dos ejemplos muy cercanos míos que, como aquí diréis, bueno, pero hay otra gente que tiene mucha más experiencia, que ha llevado mucha más gente y que no sé qué. Lo sé, no estoy diciendo aquí que yo tenga la mayor experiencia del mundo, pero como queréis casos prácticos, yo os pongo también casos prácticos. Entonces, bueno, después de haber visto la evidencia actual que tenemos, que de hecho os invito a que echéis un vistazo y, como os decía al principio, hay libros que están muy bien y que nos pueden dar una base, pero los libros se basan en trabajos que se publican. Una persona cuando va a escribir un libro, no escribe un libro porque le viene la inspiración divina, sino porque ha leído la literatura que se ha publicado sobre este tema determinado y se condensa toda esta literatura en un libro y entonces se publica. ¿Qué pasa? Que si nos basamos en un libro de los años 90, nos estamos perdiendo muchísimas cosas que se han ido publicando después. Incluso si leemos un libro del año 2010, del año 2010 a ahora, se han publicado muchísimas cosas. Sin ir más lejos, en el ámbito que yo trabajo, que es el de la hipertrofia muscular, si nos quedamos con lo que se publicó en el 2010 o anterior al 2010 o 2012, unos años atrás, ahora mismo habría muchos conceptos que no llegaríamos a entenderlos y que incluso estaríamos un poco en contra, ¿no? Por ejemplo, el tema de la respuesta aguda hormonal, que antes se pensaba que si yo hago sentadillas me crecían los brazos porque había una respuesta aguda hormonal, cuando sabemos que la hipertrofia depende de factores locales principalmente. De si yo entreno el bíceps, me crece el bíceps, y si entreno la pierna, me crece la pierna, independientemente de esta respuesta aguda hormonal. Pues bueno, como esto, hay muchas otras cosas más que se han ido publicando a lo largo del tiempo y que a día de hoy tenemos un mayor conocimiento. Dentro de unos cuantos años sabremos más todavía y podré hacer un siguiente vídeo hablando de lo que sabemos hasta el momento. Entonces, simplemente eso, para que lo tengáis en cuenta. Pero si os dan igual los estudios que se han publicado y os da igual mi experiencia, he recogido también opiniones de expertos en la materia. Estamos hablando de gente que tiene sus titulaciones como fisioterapeutas, como graduados en ciencias del ejercicio, algunos de ellos están doctorando, que estamos hablando de palabras mayores a nivel académico, y ya no solo eso, sino expertos porque están día a día trabajando con personas con lesiones, bien sea desde el ámbito de la fisioterapia, bien sea desde el ámbito del ejercicio, pero con personas con lesiones, donde han podido recabar muchísima información. Entonces, hay grandes profesionales, os voy a dejar las redes sociales de estos profesionales a continuación y me encantaría que siguierais el trabajo que están haciendo porque es increíble. Y encima son personas que se están actualizando constantemente y que trabajan a pie de campo con personas lesionadas. Entre ellos tenemos Antonio Piepoli, Maelán Fontes, Fran Gudiel, Ángel Cifo, Juanan Hernández, Pablo Guevara y muchos otros más. O sea, de hecho podría mencionarles a miles y miles de personas. Si entráis en los perfiles de estas personas, veréis cómo os puede dar la vuelta un poco a la cabeza y son personas que están en la vanguardia, que están ahí trabajando y que están entrenando a pie de calle y que llevan años. Muchas de estas personas llevan muchos más años que otras, pero estamos hablando de grandes profesionales. Así que echad un vistazo a las cuentas de estas personas y otras tantas más, que también son los grandes, porque si algo tienen en común todas estas personas es que están en contra de meter miedo a la gente y de decir que un ejercicio te va a lesionar porque sí. Entonces, no es una opinión que tengo yo, esto es una opinión de los expertos que tienen estudios y que tienen muchísima experiencia en el campo de la lesión, de la readaptación. Así que,
simplemente para que echéis un vistazo y para que sepáis que aquí están las opiniones de los expertos por si no servía con lo anteriormente comentado. Entre ellos se me olvidaba también Álvaro Befitgecho, con el que he hablado muchísimo y que incluso mi padre, cuando ha estado mal de la rodilla, ahí en el País Vasco, le he enviado para que vaya donde él. Hace muchísimo trabajo de educación, al igual que estos otros profesionales. Así que, bueno, simplemente para terminar con esta parte y para terminar con este vídeo, el mensaje que os quiero mandar es que no tengáis miedo, que no seamos catastróficos, que vamos a evaluar a la persona, poneros en manos de profesionales. Si tenéis dolencias, si tenéis ciertas patologías, si tenéis ciertos problemas, poneros en manos de profesionales, pero no cojáis miedo. Si sois personas sanas, mucho menos, no cojáis miedo a ningún ejercicio. Hacer ejecuciones de forma correcta, cuidar lo que vais haciendo, manejar la carga de entrenamiento y tirar para adelante, porque no somos frágiles. Así que, sin más, quiero deciros que no voy a hacer respuestas a vídeos, ninguna más respuesta, creo que aquí está todo muy bien condensado y muy bien explicado, así que, bueno, simplemente esta es mi opinión al respecto, hago este vídeo para intentar ayudar y educar a aquellas personas que me han venido preguntando con mucho miedo y para que tengáis también mi punto de vista al respecto. Así que, equipo, si os ha gustado este vídeo, se agradece mucho que le deis una manita arriba, que se comparta en redes sociales a machete, que os suscribáis a mi canal y, como siempre decimos, no brain, no gain. 1, 2, and this is how it goes.